Hola, buenos días. eh, a toda esa gran radio audiencia de Radio Sucre. La Un primera saludo pregunta, especial. la primera pregunta, Sí, señor sí, alcalde, ¿sabe nadar o no sabe nadar? sí, gracias a Dios, eso fue una de las primeras cosas que aprendimos. Y ahora está nadando, ¿no? Bueno, en esa época, cuando yo tenía más o menos 8 o 10 años, que comenzó la primera vez el alcantarillado de Milagros, a fines de los años 50, comienzo de los 60. Yo vivía a una cuadra del río Milagro y por ahí pasaba el colector principal de aguas lluvias y nos bañábamos en esa época, todavía se podía bañar en el río. Entonces ahí aprendimos, ¿no? Como todos los de nuestra época que jugábamos al pepo, a la rayuela, en las calles de tierra y aprendimos a nadar en el río. Y ahora, Ahora ya no se puede, el río está contaminado. El río divide a Milagro en dos partes, el norte y el sur. Y el sur ya con el plan de alcantarillado que comenzamos en mi anterior administración, ya está interceptada las descargas de agua servidas. Pero falta el norte, que es la parte más grande, el 60%, y todo eso descarga al río, más que con la represa que se denomina las cataratas, que interceptan el agua a 5 kilómetros arriba de Milagro para el sistema de riego. Entonces, en el verano viene muy poca agua, imagínese usted, con las descargas permanentes de agua servida, el río Milagro todavía es una cloaca de aguas residuales. pero tenemos Esperemos enten- que, esperemos que la nueva administración pueda conseguir los recursos, que era mi finalidad de continuar con el alcantarillado sanitario y el nuevo alcantarillado de aguas lluvias, para que el río Milagro ya llegue a tener algún momento esa purificación que necesita. pero tenemos entendido, señor alcalde, de que Milagro no está inundado solamente una zona, sino todo Milagro, 8 y 16. Sí, bueno, estas son situaciones fuera de lo común. Cuando hemos tenido influencia y fenómeno del niño, por ejemplo, en el año 2007, fue una de las mayores inundaciones que yo estaba también en funciones. Y después de eso hicimos conjuntamente con otros organismos del Estado, el municipio, el Consejo Provincial y creo que era CDG en esa época, hicimos prevención de muros de contención, no solamente en el río Milagro, sino también en el norte, que es el estero Chirijos, y al sur el estero Belín, que se juntan aguas abajo con el Milagro, y el estero Los Monos, a la altura de la parroquia Chobo. Entonces, cuando el río Milagro crece, no es por las lluvias de nuestra jurisdicción, sino que es cuando llueve en las estribaciones de la cordillera y como nosotros estamos a 14 metros sobre el nivel del mar y ya es una zona plana, aguas arriba desde la cordillera, 80 metros sobre el nivel del mar, hay una pendiente 3-1. Todo lo que llueve desde el cantón General Elizalde, Cumandá, que es otra provincia, el mismo Naranjito, todo lo que llueve en esa zona, a las 12 horas la tenemos acá de embalse porque comienza a subir y rebosa. Ahora ha pasado, como en época de fenómeno del niño, que las lluvias han sido generales y han pasado los niveles de los muros que tiene la última cota de inundación y se inundó casi todo Milagro, no solamente en la parte urbana, sino también en la parte rural. A futuro tendrán que corregir en esos lugares donde ha pasado el agua por encima de los muros para levantar, ¿no?, unos 10, 20, 30 centímetros de acuerdo a la necesidad. Para que usted tenga referencia, Vicente, en el 2005 la primera obra que hizo mi administración fue el Parque Central y lo elevamos 40 centímetros. O sea, el Parque Central de Milagro es la referencia para que algún día, cuando hagan el resto del alcantarillado pluvial y sanitario, que son los estudios que yo realicé, la regeneración se haga a esa cota y Milagro ya no se inunde. Porque ahora lo que ha pasado es que
como el río está embaulado en el centro con muros de concreto, el agua ha salido por los sumideros y las alcantarillas. Y entonces eso es lo que ocasiona el problema de inundación en el centro de la ciudad. Y en los sectores urbanos periféricos, que son muchas zonas de riesgo, que son invasiones o asentamientos irregulares, el agua pasó por encima del muro, a pesar de que tenemos canales de drenaje y estaciones de bombeo, pero cuando el río está por encima, la capacidad de desalojo de las bombas es insuficiente. O sea, estamos hablando de un problema realmente complicado que vive la ciudad de Milagro y que muy probablemente, con lo que usted explica, mi querido alcalde, con la nueva etapa del alcantarillado y todos esos trabajos, inclusive se podría presentar un problema de esta magnitud nuevamente. Sí, bueno, el tema es que técnicamente siempre se trata de hacer obras con el antecedente de la última cota más alta de inundación. Pero con estos cambios climáticos, cada cierto tiempo eso varía. Como le estoy explicando, que yo tenga memoria, el 2006-2007 hubo un fenómeno del Niño y el agua que vino fue una avenida de un desborde del río Chimbo a la altura de Marcelino Madridueño. Entonces eso vino, esa avenida vino y nos inundó desde San Miguel, que es donde está el hospital del Seguro, que era una zona un poco baja, Las Piñas, y terminó en Bellavista y Unida Sur, y después de eso se hizo el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se podía todavía, nos dio una asignación alrededor de 1,5 millones y el municipio puso 1,200,000 y con esos 2,800,000 se hizo el alcantarillado de aguas lluvias con estaciones de bombeo en la zona de San Miguel. Pero había que hacer obras complementarias, no solamente eso, sino comenzar a hacer bordillos, veredas y elevar todo eso es un proceso que el municipio de Milagro no está en capacidad de financiarlo, porque imagínense, hacer el resto del estudio, tanto de alcantarillado pluvial y sanitario, más el plan maestro de agua, cuesta $100 millones. Y eso difícilmente, con la asignación que el Estado y con la capacidad de endeudamiento que tiene el municipio, nunca se va a terminar de hacer el 100% porque la ciudad sigue creciendo y desgraciadamente en Milagro siempre crece en zonas de riesgo. Alrededor de Milagro son zonas bajas y aparte de eso han sido ladrilleras que ya las han explotado y después la ciudad va creciendo hacia esos lugares. Entonces el municipio imposible que pueda hacer eso y la gente no le importa, ¿no? La gente con tal de meterse después pide que lo atiendan, que le rellenen, que les den servicios. Y realmente el futuro de Milagro en esas condiciones no es muy halagüeño. Imagínense que la empresa pública de agua produce agua suficiente para toda la ciudad, por lo menos en parámetros normales, pero más del 60% no contribuye o son pérdidas negras, lo que se llama técnicamente. Y la gente no hace conciencia. Lamentable. $100 millones es la administración completa, diríamos 4 años del presupuesto de Milagro. No, de los estudios que están hechos, porque esos estudios fueron hechos hace 12 años en mi anterior administración y la ciudad siguió creciendo. Y lo que le decía, lamentablemente sigue creciendo en los sectores vulnerables, donde esos terrenos que no son aptos para asentamiento. Qué pena, qué pena. Ok, mi querido abogado, se nos vino el tiempo, lamentablemente. En otro momento, mi querido ingeniero, estaremos conversando. Encantado, don Vicente. Muchas gracias al ingeniero Paco Azán, alcalde de Milagro. Muchas gracias, ingeniero.